Ahí. Bueno, primero, gracias. Para mí es un placer estar acá, así que mil gracias, Juan Carlos, Horacio, José, Jorge, por invitarme a dar esta charla. La idea es que sea una charla amena y después poder compartir y discutir, ¿sí?, cosas que voy planteando, ¿sí?, en esta conversación para que les quede a lo mejor conceptos un poco más claros de lo que para los urólogos sí denominamos la disfunción miccional intestinal y por qué es tan importante desde el punto de vista pediátrico, ¿sí?, que es fundamental, me parece, estos pacientes cada vez tenemos más. En realidad, para empezar a hablar un poco de lo que es esta disfunción miccional e intestinal, es muy importante tener en cuenta lo que es la anatomía y la fisiología de la micción, ¿no?, que corresponde a dos funciones muy importantes. Uno es la continencia, que está dada por lo que es la vejiga, el esfínter, la uretra, y luego la función del piso pélvico o piso pelviano, que es una sinergia, ¿sí?, de componentes tanto anatómicos y fisiológicos que cuando trabajan en conjunto y sincronizados vamos a tener lo que se llama una micción funcional normal, ¿sí? Cuando algo pasa, ahí es cuando hablamos de disfunción miccional. La función del aparato urinario inferior, entonces, es la de permitir el almacenado de la orina y eliminarla al exterior cuando resulte conveniente, ¿no? Lo social, tenemos un baño cerca, podemos ir, etcétera. O sea, eso lo empezamos a manejar, excepto, obviamente, en la parte más de neonatales e infantiles, que la parte esta de lo que es voluntario y poder eliminarlo todavía no lo tiene. Entonces, en la continencia tenemos tres protagonistas muy importantes: la vejiga, la uretra y el piso pélvico, y también estos tres protagonistas forman una función importante en la micción. Cuando la vejiga ya está llena, manda la información por un circuito miccional que llega al sistema nervioso, el autónomo baja, la vejiga se contrae, la uretra, y el piso pélvico, actuando sinérgicamente y articulados, vamos a tener una muy buena micción. Entonces, ustedes saben, sí, que en esta fisiología de la micción y la continencia, la vejiga es el órgano efector más importante, pero también tenemos la uretra, el piso pélvico, los nervios autónomos, esqueletos, y tenemos transmisores, ¿sí?, que ustedes los van a ver después como los vamos a nombrar también, neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, los colinérgicos y demás, centros, y la organización en circuito, sí, que es lo más importante. Sabemos que la vejiga, sí, es un órgano muscular que está ubicado en la parte anterior de la cavidad pelviana, por detrás del pubis, y en posición abdominal en el feto y en el recién nacido. ¿Y en realidad qué es la vejiga? Es un reservorio, ¿sí? La función que tiene es la de recoger la orina a medida que los uréteres la vierten en ella, hasta que empieza con ese deseo miccional, se contrae y la elimina. Esta dinámica en el pensamiento anatómico de cómo vamos a estudiar el aparato urinario inferior entre el feto, el niño y el adolescente necesita una adaptación permanente, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, y es muy importante cuando nosotros tenemos un paciente en consultorio saber la edad, el sexo, ¿sí?, el desarrollo hormonal y cualquier otras modificaciones que estén aportadas, por ejemplo, por alguna malformación congénita. Entonces, lo importante es que esto es una unidad que se va relacionando desde lo anatómico y desde lo funcional, y tengamos en cuenta la relación con todos los cambios madurativos que nuestros pacientes van a ir sufriendo. A diferencia del adulto, nosotros tratamos pacientes desde el día que nacen hasta los 18 años o menos, un decir, pero esos pacientes, los nuestros, los pediátricos, van madurando, y esa maduración en lo referente a todo lo que es el aparato urinario y la función de esta micción y defecación después, hay que tenerlas bien en cuenta. Entonces, para una correcta interpretación de cuando hablemos de estos mecanismos de continencia urinaria, tenemos, por un lado, el mapa anatómico, vejiga, uretra y esfínteres, que no me voy a explayar mucho en las capas de la vejiga o las fibras, ¿sí?, que contiene tanto el esfínter interno y el esfínter externo, que es el que actúa más
voluntariamente. Me parece que con solo nombrarlos después podemos hablar si quieren en la discusión, ¿no? Pero acá lo más importante es que este mapa anatómico es una correlación de vejiga, esfínter interno, externo, uretra y obviamente el piso pélvico, y no las podemos conjugar por separado. Las funciones tanto del aparato urinario anatómico como los componentes músculo, ligamentos que ejercen sus funciones, como la de sostén y la dinámica esfinteriana, son muy importantes, y después lo vamos a ir viendo por qué son muy importantes, porque cuando llegue el momento de qué tengo que ir a buscar en un paciente que viene con tal y tal síntoma, ¿sí? Y cómo lo tengo que ir a tratar, el piso pélvico, ¿sí? Es un eslabón fundamental. Entonces, nosotros en realidad sabemos, y más los urólogos, pero para los pediatras que me están escuchando, que en realidad la incontinencia grave urinaria, ¿sí? De un niño viene asociado a alguna malformación congénita del aparato urinario inferior, y acá no me voy a explayar en lo que es vejigas neurogénicas y demás. Todo lo demás habla más de un componente más bien conductual, ¿sí? y de una función neuroanatómica que la interpretación es fundamental. Entonces, hoy me voy a dedicar más al niño sano, ¿sí? No me voy a dedicar a el niño con incontinencia y malformaciones congénitas, que es otro espectro, ¿sí? De lo que uno puede también llamar micción disfuncional. Pero ¿sí? Nos vamos a dedicar fundamentalmente a esto, a la función de la continencia, que va a estar dada por, obviamente, la vejiga, la uretra y la contracción refleja de los músculos. Lo dije, casi ni bien empezó la charla, esto es un circuito de la micción. En este circuito hay muchos protagonistas, ¿sí? En la cual la vejiga obviamente es el protagonista más importante, pero después vamos a tener los neurotransmisores, vamos a tener las vías aferentes y diferentes, vamos a tener el sistema nervioso, ¿sí? Autónomo, y todo eso va a ir de la mano de lo que vamos a llamar entonces lo que es un llenado y un vaciado vesical. Este ciclo entonces necesita, que es complejo, pero necesita la coordinación de la vejiga, del cuello vesical y del esfínter interno, y a lo mejor los pediatras saben mucho más que nosotros cuando hablamos, ¿sí? De receptores colinérgicos y adrenérgicos que interactúan, ¿sí? Y son los que realmente funcionan en la vejiga, en el trígono, en el detrusor, en el esfínter interno, cuando uno lleva a cabo lo que es el circuito de la micción. Entonces, durante el llenado de la vejiga actúa como reservorio de orina. Luego, esa vejiga y el músculo detrusor están relajados, están inactivos, se empiezan a acomodar. Cuando la vejiga se va llenando, nosotros y nuestros pacientes empezamos a ser conscientes de ese llenado vesical, empezamos a tener esa sensación de la micción. Y ocurre entonces la fase de vaciado. En esa fase de vaciado, entonces entra el juego lo que es esa relajación del músculo estriado uretral, se contrae el detrusor, ¿sí? Y se abren los esfínteres. Todo eso está regulado, como dije anteriormente, por medio del sistema motor somático y sus divisiones, tanto simpáticas y parasimpáticas. Y hay tres nervios que son fundamentales, ¿sí? El nervio hipogástrico, el nervio pélvico y el nervio pudendo, y junto con esos nervios, ¿sí? Que van a empezar, ¿sí? A mandar señales una y otra, hay una interacción también con fibras motoras y de la musculatura, tanto de la uretra y todos los músculos pélvicos, que van a hacer entonces que nuestros pacientes, cuando tengan ganas de orinar, entonces puedan relajar muy bien el músculos del piso pélvico y se contrae la vejiga. A modo entonces de la primera parte de esta charla, que es como un resumen de lo que es la anatomía y fisiología, el núcleo del simpático es autónomo, es involuntario, su nervio es el hipogastrio, y lo que hace es la relajación, ¿sí? De ese músculo detrusor con la contracción del esfínter. Por lo tanto, esta es la fase de llenado. Cuando vamos a pensar en la fase de vaciado, tenemos al núcleo parasimpático
y lo que hace entonces, que también es vegetativo, también es involuntaria, es ese momento en el cual se produce la contracción del detrusor y nuestros pacientes empiezan a orinar. Pero la charla de hoy no es una vejiga con una función miccional normal y demás. La verdad, a mí me invitaron para dar la charla sobre la disfunción miccional. ¿Y qué es? Es todo lo que dije, pero que disfunciona. La disfunción vesical, también llamada como disfunción miccional, es un término, ¿sí?, que es una anomalía en el llenado o en el vaciado de la vejiga. El circuito, en algún lado hay una interferencia. No sabemos dónde está esa interferencia, pero pensemos que son pacientes sanos, por lo tanto yo no voy a tener una interferencia anatómica o en la médula o en la vejiga como los extróficos o en una válvula uretra posterior, ¿sí? Es un problema común, es muy frecuente. Yo creo que acá es una bibliografía de la ICC, que es la Sociedad de Incontinencia Pediátrica, pero nosotros vemos más de un 40% de nuestras consultas en urología pediátrica en pacientes hoy disfuncionales, y la pandemia acrecentó muchísimo más este tipo de consultas. Aquellos pacientes que se hacían y se dejaron de hacer, volvieron a hacerse. Entonces creemos que hoy la disfunción miccional intestinal, la verdad, es una de las primeras causas de nuestra consulta, y más a lo mejor sacando el hospital como centro consultor en un ámbito más de consultorio privado, así, supera más aún. Entonces, antes hablábamos solamente de disfunción miccional, ahora se asocia a todo un síndrome de eliminación disfuncional, porque lo que es la disfunción intestinal está como encuadrada dentro de la disfunción miccional a la hora de buscar la etiología y de tratar a nuestros pacientes. Para empezar a hablar entonces con el mismo idioma, ¿sí?, que esto a veces a los urólogos nos cuesta también, ¿no? La incontinencia puede ser continua, puede ser discontinua, puede ser incontinencia de día, puede ser incontinencia de noche. Entonces la ICC es como que nos hizo un cuadro. Entonces la incontinencia continua es aquel paciente o aquella paciente que presenta un goteo continuo de orina, no en porciones discretas, y que generalmente está asociado a una malformación o lesión iatrogénica. Mientras que la intermitente son escapes de orina en porciones discretas, ¿sí?, y pueden ser durante el día y la noche. Cuando hablamos de la incontinencia continua, es muy importante empezar a descartar en estos pacientes alguna causa malformativa como algún uréter ectópico, extrofias, iatrogénicas de fístulas vaginales, pacientes malformados anorrectales y demás. Y cuando hablamos entonces más de las intermitentes, como dije anteriormente, acá entra en juego todo lo referente a esos pacientes más con una alteración funcional de infecciones urinarias a repetición, volúmenes miccionales, frecuencia, urgencia, ¿sí?, que son los de todos los días. ¿A qué denominamos urgencia, no? A ver, ¿qué es la urgencia miccional? En realidad se refiere a la necesidad de esa micción constante, como que el paciente cree que no vació nunca la vejiga. Estoy en el consultorio y la referencia es, no, pero voy cada 5 segundos. Es como una sensación, es como un tic que tienen, ¿sí? Generalmente es como una vejiga hiperactiva en la jerga urológica, no creen que hayan vaciado todo, entonces van cada 5 segundos. Este aumento de frecuencia, generalmente cuando uno hace una cartilla miccional, son 8 más micciones diurnas. La enuresis, ustedes lo saben más que yo, es la micción involuntaria de orina durante el sueño, una edad considerada mayor a 5 años, es inconsciente, es involuntaria, sabemos que no es una enfermedad, que es un síntoma. La enuresis es como una clase aparte que también en la pandemia, la verdad, aumentó mucho las consultas. Entonces, como dije anteriormente, las disfunciones tanto miccional e intestinal es una combinación de trastornos sin evidencias de patologías neurogénicas. Hay algunos casos severos en los cuales se pueden asociar con hidronefrosis, con reflujo vesicoureteral o con síndrome de Hickman, que es generalmente se da en pacientes mujeres, vejigas neurogénicas, no neurogénicas. No encontramos causas, pero las tratamos como una vejiga neurogénica. La vejiga hiperactiva se caracteriza por la urgencia miccional, como les nombré anteriormente, generalmente está acompañada de frecuencia,
sin o con incontinencia, y puede también estar o no, acá dice ausencia de infección urinaria, pero algunas tienen, no infección urinaria como tal, pero muchas presentan también bacteriurias. Y las vejigas hipoactivas generalmente son niños que necesitan orinar con prensa abdominal, sus micciones son prolongadas, con vaciamiento incompleto, y si les tengo que decir un ejemplo es aquellos pacientes con una válvula de uretra posterior, como para ir poniendo ejemplos. Cuando nosotras o nosotros vemos un paciente que viene con la historia de alguna incontinencia de orina, o que va cada 5 o 6 segundos al baño, que nunca está seco, y los padres realmente están muy preocupados, como médicos tenemos que enfocarnos en 3 causas. Primero es la neurogénica, las lesiones neurológicas por alguna anomalía, entonces el examen físico es fundamental, porque hay y existen, y en realidad tenemos un paciente que camina y no se dan cuenta, y con el examen físico evaluando los signos cutáneos de disrafias espinales o agenesias sacras, o alguna lesión que haya pasado desapercibida, son muy importantes. El examen físico es muy importante, y a veces es como que ya el interrogatorio de, no, bueno, se hace pis durante el día y la noche, es como que ya vamos a lo que es todo normal, y no vemos, ¿sí?, que pueden haber causas neurogénicas que nunca se habían despertado ni exteriorizado, y bueno, es el momento de ir a buscarlas. Al igual que causas anatómicas, ¿sí?, como dije anteriormente, válvula uretra posterior, anomalías, ¿sí?, hay anomalías uretrales o uréteres ectópicos también en las niñas, que a lo mejor es una disfunción miccional, y solo revisarlo, abrimos los labios de las vulvas y vemos que la orina sale, y en realidad estamos ante un uréter ectópico. O sea, es muy importante el examen físico en estos pacientes cuando vienen al consultorio, y no quedarnos solamente en que es funcional. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de las causas de esta disfunción, que los hallazgos de la evaluación inicial sugieren que la mayoría de estas disfunciones son idiopáticas, que no tienen causa neurológica ni anatómica conocida, y se puede hacer el diagnóstico, como dijimos, con la clínica, ver los síntomas y los signos que presentan, y generalmente la mayoría de todas las intervenciones que nosotros como médicos o médicas hagamos va a ser dirigido al reentrenamiento de la vejiga y al esfínter urinario. Lo que dije en la primera parte de la charla, bueno, es entrenar nuevamente a eso, a ver cómo se empieza a vaciar nuevamente bien la vejiga, acompañado, ¿sí?, de todo el piso pélvico, para volver a ver que nuestros pacientes, por ejemplo, sí, es como cuando dejan los pañales. Yo siempre les digo a los padres, ¿no? Viene una nena de 5 años, bueno, volvamos a la etapa, ¿sí?, del control de esfínteres. Empecemos todo de cero. Entonces, nuestro diagnóstico se puede basar en los pacientes que vienen y nos dicen, tienen mayor frecuencia miccional, presenta urgencia, hay una anomalía en el flujo, veo un flujo urinario débil o intermitente, más en los varones, dolor, ardor al orinar, y el más frecuente, creo, para mí, son infecciones urinarias a repetición. Esa, para mí, es uno de los síntomas más frecuentes. Pero hay comorbilidades muy importantes que tenemos que preguntarlas, las tenemos que asociar, y esto no lo podemos nunca disociar de estos pacientes, como son la constipación y la incontinencia fecal, las infecciones del tracto urinario, las bacteriurias asintomáticas, pacientes con reflujo vésico-ureteral, ¿sí?, que nunca han tenido síntomas y empiezan a tener síntomas cuando empiezan con el control de esfínteres, trastornos neuropsiquiátricos de la conducta y del desarrollo, que hoy están sumamente asociados, ¿sí?, son comorbilidades sumamente asociadas a estas disfunciones, trastornos del sueño y demás. Pero sin duda, el que más asocia es la constipación y o la incontinencia fecal. Hasta tal punto es el que más se asocia que nosotros ya la tomamos como parte de y no una comorbilidad. O sea, tanto en el interrogatorio, en ir a buscarlo, como el tratamiento, la constipación y o la incontinencia fecal entra dentro de nuestro algoritmo, ¿sí?, en todos estos pacientes. Ahí está. Y hay algo que a lo mejor acá los pediatras, ¿sí?, se empiezan a dar cuenta que les pasó, ¿no? Hay algo que interfirió en el hábito miccional, ¿sí? No, a ver,
algo pasó. ¿Qué pasó? Y no lo sabemos. Entonces nosotros creemos, sí, que hay algo fundamental en el cual cuando el niño saca los pañales, ¿sí? ¿A qué edad sacó? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo le enseñó a hacer pis? Y los padres te responden, no, se lo saqué al 1 año y medio porque es buenísimo, la verdad, súper inteligente, ninguno pedía y ella empezó a pedir, así que estamos chochos, y nada, la verdad es una genia. ¿Y cuándo hace pis? No, la verdad, cuando no aguanta más va al baño. Y hace, y a veces es por lo que vengo, la bombacha está mojada. Y entonces hay dogmas, ¿no? Cuando uno empieza a entablar esta relación con los padres, le preguntamos en el colegio y no, en el colegio no me da, es sucio, me da asco, no me gusta, y tampoco me apoyo en la tabla porque está sucia, no voy al baño en el recreo porque prefiero jugar y estar con mis amigas, aprendí a aguantar la bombacha hasta la rodilla porque si va al piso se ensucia y me da asco, y hace 2 veces por día, es la nena y la madre y el padre, sí, claro, es así. Todo esto sí es un interrogatorio común, ¿sí?, de todos los días en los consultorios. Los motivos de consulta más frecuentes en realidad para nosotros son las infecciones urinarias a repetición, molestias al orinar, cuando nos vienen al consultorio con infecciones urinarias a repetición, en realidad la primera consulta es si tiene fiebre o no tiene fiebre, y el 95% te dice sin fiebre, pero nos sacan el síndrome de bolsa llena de urocultivos positivos con nitritos negativos, ¿sí? Entonces ahí se quedan, ¿no? Porque la verdad no vemos nosotros las orinas, sinceramente. Si la o el paciente no hacen fiebre y tiene esta molestia al orinar, con el solo interrogatorio de cómo orina, cuántas veces por día, si moja, si tiene urgencia, cómo hace caca y todo eso, me quedo tranquila en realidad en el diagnóstico, ¿sí? Nosotros hacemos un gran parate en lo que es la infección urinaria febril y afebril en nuestro algoritmo diagnóstico. Entonces, hay respuestas muy importantes que yo necesito saber. Si nunca se internó, si fueron con fiebre, ¿sí? Y después todo lo que dije del dogma, ¿sí? Cómo hace y cómo no hace. Por lo tanto, ¿sí?, como para hacer el resumen del interrogatorio, la historia clínica es muy rica. ¿Cuántos son el número de micciones? Si tiene una urgencia miccional, cómo son los escapes, si tiene una prensa abdominal, hace esfuerzo, cómo es el chorro, si tiene algún antecedente de patología, algún antecedente prenatal, cómo fueron las ecografías prenatales, para ver si estoy ante alguna malformación que yo no lo sé, o estoy ante un paciente que tiene un reflujo, que hoy controla esfínteres y tampoco lo sabíamos, porque nunca había dado síntomas, hasta el momento en que empieza a controlar su vejiga, se empieza a llenar y no tiene buen vaciado. La evaluación de estos niños con disfunciones de la vejiga en realidad entonces es la historia clínica completa, el examen físico y pruebas no invasivas. A las pruebas no invasivas nosotros le podemos pedir o no, generalmente ya vienen con análisis de orina y cultivo de orina. Hay niños seleccionados en los cuales luego de una buena historia clínica, de un buen examen físico, les pedimos flujometría, ¿sí?, con ecografía, y lo más importante en este paso es la medición del residuo postmiccional, fundamental, ¿sí? Nosotros lo tenemos en nuestro consultorio, pero la verdad es lo más rico, ¿sí? El flujómetro y el ecógrafo para nosotros es como nuestra mano, o sea, es muy rico porque nos da, nos dice muchas cosas, ¿sí? La flujometría me dice cómo orina, cómo es la curva, cómo maneja sus músculos con la electromiografía, pero la ecografía en ese momento, justo posterior a la flujometría, nos aporta mucho de los residuos postmiccionales, ¿sí? Y eso nos habla de el mal vaciado. Algunos pacientes requieren estudios más invasivos como la urodinamia, la cistovideurodinamia y la cisturetro, pero son contados esos niños. Entonces, el examen físico
peso, talla, genitales, a ver si estoy ante la presencia de alguna malformación ginecológica, ¿sí? de alguna malformación mulleriana, así como un himen imperforado y demás que le provoque ¿sí? unas bacteriurias, si estoy ante un uréter ectópico, la región lumbosacra es muy importante para influenciar la fosita, si tengo lesiones cutáneas, si tengo lesiones pilosas, ¿sí? Palpar el abdomen, el hipogastrio, para si tengo un globo vesical, y fundamentalmente si tengo todo un marco colónico lleno de materia fecal. Y evaluar el sistema nervioso, cómo está ese paciente, cómo camina, siempre háganlo marchar, ver la marcha, porque a lo mejor en una marcha dificultosa sí estén cubriendo algún problema en la columna, y es ahí cuando todo lo que yo dije ahora, bueno, cambio, y el algoritmo sí empieza a ser también otro que incorpore el estudio de una vejiga neurogénica. La cartilla miccional y fecal es fundamental para ver la frecuencia y la capacidad, la ecografía y la flujometría. La cartilla miccional yo la pido en 2 días y 3 noches, generalmente los fines de semana. Es importante que hagan pis en una jarrita medidora y anoten, ¿sí? Cuánto hace, a qué hora hace, y en observaciones, ¿sí? Si se mojó, si se durmió y demás. Y lo importante es que el nene o la nena vayan cuando ellos van, que no hagan deberes, porque no nos sirven los deberes. Yo siempre digo que la cartilla miccional es hacer consciente lo inconsciente. A mí me ha pasado con mi hija, infección urinaria afebril, pero ardor, y cuando le hago la cartilla 2 veces por día, hola, ¿qué tal? Les estoy dando la clase, sí, pero hija de uróloga, me ha pasado. O sea, esto de ver la cartilla miccional es concientizar, y para los padres es fundamental porque hasta ese momento tampoco se dan cuenta. Entonces, el diario miccional es la cartilla, la flujometría, nosotros la pedimos generalmente desde los 5 años, hay algunos profesionales que lo pueden pedir de más chicos, pero los que hacemos este tipo de estudios nos cuesta mucho en pacientes muy chiquitos, sabemos que no va a dar bien, primero porque están en un lugar donde no es su casa, es un baño donde no es su baño, y la verdad, el control esfinteriano, como ustedes saben, bien termina a los 5 años. Antes de los 5 años, cualquier paciente que presenta este tipo de disfunciones, en realidad, bueno, también es importante calmar un poco a los papás diciéndole que hasta es normal, ¿sí? Entonces creemos que la edad más importante como para empezar al estudio es a partir de esta edad. La cistometría, ¿sí? Que es el estudio urodinámico, en realidad no es un algoritmo para empezar con un paciente sano. Esta es la flujometría, la hacemos en un consultorio. Cuando no me da bien la primera, en realidad se puede repetir hasta 3 veces. Hemos tenido pacientes que han estado todo el día para que nos salga bien la flujometría, y según la edad, siempre lo principal es un volumen miccional mayor, ejemplo a 100 mililitros, porque los volúmenes muy cortos o muy grandes tampoco me sirven. ¿Cuándo tenemos un volumen muy corto? En los pacientes con urgencia y frecuencia miccional. Entonces a veces no la repito porque es la clínica que presenta. La madre me dice, no aguanta más. Hace 5 mililitros, es lo que hace. Ya está, es la clínica. Y cuando es muy largo lo que orina, digo, uy, qué bueno, orineó 500, y voy a ver la curva, es una curva de sobredistensión, y tampoco me sirve, porque es una curva no fidedigna. Entonces lo más importante es que el paciente vaya, ¿sí? Al lugar donde se hace la flujometría, comienza a tomar agua ahí, y cuando tiene ganas toca la puerta y tengo ganas de hacer pis. Este es un gráfico que me encanta mostrar porque es el algoritmo normal de la función normal. La vejiga se llena, el círculo del simpático a nivel del nervio hipogástrico, y el parasimpático a nivel del S2 y S3 y del pudendo hace que se contraiga el detrusor, se relajen los esfínteres y nuestros pacientes y pacientas orinan. Esto es lo normal, sabemos que la micción disfuncional, algo acá interfirió. Esto es una flujometría, para los que no conocen, lo que vemos en una flujometría es la campana de Gauss, que es justamente esto que ustedes ven, la vejiga se contrae y orina. Y justamente esto es el músculo, ¿sí? Pélvico junto con el esfínter externo, que si bien no mide tan bien el esfínter externo, sino es más bien la musculatura
pero articulando bien estamos indirectamente viendo el esfínter externo que tiene que estar relajado durante la micción. Eso es una curva normal. La ecografía es una herramienta clave en la evaluación, es muy importante la medición y para los urólogos es muy importante que sea no más de 5 minutos el final de la micción, ¿sí? Porque ahí ya puedo empezar nuevamente el llenado vesical, ¿sí? que no se ha vaciado, y es muy importante hacerlo en el momento. Tenemos que pacientes con hábitos retenedores, posturas retenedoras, ¿sí? Constipadas, o sea, no podemos nunca en pacientes que hablen de hábito retenedor no pedirle una placa de abdomen, porque en esta paciente, si bien hacía bacteriurias a repetición, ¿sí? Acá lo más importante es tratar la constipación. Nosotros siempre decimos que cuando una paciente viene con bacteriurias e infecciones urinarias sin fiebre, lo más importante es tratar la constipación y vemos si tratamos la infección urinaria, ¿sí? Pero con esta placa la paciente no vino por una constipación, vino, ¿sí? Por infecciones urinarias a repetición. Y el hábito retenedor en el interrogatorio, ¿sí? Nos dio una pauta de pedirle la radiografía de abdomen, ¿sí? Es lo más importante. Como dije antes, el estudio hidrodinámico lo dejamos para casos en los cuales todo lo que yo estudié y traté no se soluciona. Son casos específicos, es el último eslabón del algoritmo diagnóstico y es muy importante porque a mí me llegan un montón de pacientes pediátricos derivados por pediatras por incontinencia que en vez de pedirme una flujometría y ecografía me lo piden para un estudio urodinámico. El estudio urodinámico es un estudio invasivo que en realidad no me va a dar los datos importantes que quiero. Con el interrogatorio y una flujometría yo tengo datos muy importantes y la cartilla miccional. El disconfort y el problema del estrés del niño en un estudio urodinámico a lo mejor me genera una hiperactividad del detrusor y actividad del piso pélvico que no es la correcta. Así que, la verdad, nosotros lo dejamos como último, ¿sí? Diagnóstico del algoritmo. Esta es una paciente también. Traje esto porque a mí ya me vienen muchas con cisturetrografías por infecciones urinarias, ¿sí? Muchas afebriles, y en realidad cuando yo veo esto, justamente veo, esta es la que no hay que pedir. Ustedes pueden ver el cuello interno, ¿sí? El cuello abierto y el esfínter externo cerrado. Este es el ejemplo característico de un mal vaciado vesical. Cuando ustedes ven esto, es una disfunción miccional del libro, ¿sí? Una sobredistensión escuchando una charla, no puedo hacer de la vejiga en la flujometría y la paciente, ¿sí? Con esas piernas cerradas, nunca abiertas, un ratito más, los pies no sobre el piso, que es lo que genera una contracción musculoesfinteriana y mal vaciado. Cuando hablamos del tratamiento, la primera fase de tratamiento es la uroterapia, y la uroterapia es el tratamiento no farmacológico ni quirúrgico, es sintomático, es conservador, es rehabilitador del tracto urinario. Se divide en informar sobre el funcionamiento del aparato urinario, instruir hábitos miccionales, posturas, piernas bien abiertas, bien sentadas en el inodoro, pies sobre una tarima sobre el piso, evitar posturas retenedoras, ¿sí? Maniobras de retención, nunca los pies colgando, nunca la bombacha en la rodilla, o sea, son hábitos muy importantes y posturas que al relajar hacen que tengan un muy buen vaciado y ahí se empieza, ¿sí? A mejorar esta micción. Consejos de estilos de vida, ingesta de líquidos, prevenir la constipación y documentar estos síntomas sí o sí con las cartillas miccionales. Entonces, primer indicación del tratamiento es la uroterapia, sea el síntoma que tengan nuestros pacientes, ¿sí? Y a partir de ahí uno va viendo si con la uroterapia vamos bien o necesita un tratamiento farmacológico. Los que más conocen obviamente es la oxibutinina, que es esa inestabilidad vesical. Bueno, ¿sí? Se da en jarabes, ¿sí? O comprimidos, o algunos alfa bloqueantes, como aquellos pacientes que tienen un problema más en lo que es el esfínter, ¿sí? Y les cuesta y les genera el esfuerzo. Y hoy más que nunca está también de moda la toxina botulínica, que antes no la usábamos, y hoy realmente en aquellas pacientes con una incontinencia, que no van con nada, bueno,
estamos poniendo en algunas oxibutininas, son contadas, pero bueno, antes ni se nombraba y hoy está. Y por último, la rehabilitación del piso pélvico, porque creemos que va de la mano, ¿sí? Y es muy importante. Esto fue inicialmente en 1949 los ejercicios de Kegel de las mujeres grandes, ¿no? Por Gineco, y es un instrumento para que el niño empiece a identificar la micción, empiece a ser voluntario lo involuntario. Es un entrenamiento muscular para que el niño entienda lo que es la contracción, lo que es la relajación, respetando sus tiempos. Y en niños más chiquitos lo que hacemos es con animaciones, tienen que ir a buscar la pelota, hacer fuerza, tienen la pelota, vuelven, les ponemos electrodos de superficie porque no podemos usar intracavitarios, la idea es que contraigan toda la parte de la musculatura pélvica. Y al contraer van generando, sí, contracción muscular, es como un ejercicio, es decir, al gimnasio, bueno, si no tienen esto, lo pueden hacer con una pelotita de tenis, que se la pongan justo entre medio de las piernas, que cuenten hasta 8 o 10 nomás para no fatigar el músculo, y lo pueden hacer tranquilamente en su casa, y después tienen toda la parte de lo que es la estimulación. Dentro de la estimulación, al principio empezamos con la estimulación perineal y sumamos hoy la estimulación tibial posterior, que está descrita más para tratamientos de incontinencia, de urgencias, de vejigas hiperactivas, de incontinencia de orina, de fecal, hiperactividad colónica e infecciones urinarias. Esto es el mismo electrodos, pero en el pie, y es lo que hace es contraer a nivel del nervio pudendo, y eso hace sí que se contraiga mejor la musculatura. Cuando hablamos de la constipación, todo lo que dije anteriormente se pasa también en la constipación, o sea, la constipación es una parte más, el tratamiento es una parte más. Paciente constipado o no constipado, nosotros siempre hacemos las pautas conductuales. O sea, la uroterapia es tanto para el paciente que a lo mejor no es ni constipado ni incontinente fecal, pero se los repetimos. Dieta rica en verduras, en fibras, sentarse todos los días o día por medio, no más de 72 horas. En aquellos constipados o incontinentes, porque el incontinente necesitamos un paciente que esté limpio, pensar sí, en lactulón o leche de magnesio o sales de Barex. Y la rehabilitación del piso pélvico es muy importante también, porque hay muchos pacientes que dicen no tengo ganas. El constipado, ustedes lo saben como pediatras a lo mejor más que nosotros, ¿no? No se sienta nunca, no tengo ganas, y lo que hace la rehabilitación del piso pélvico juntamente es estimular la sensación. Entonces, luego de unas sesiones vienen los padres y te dicen, no, y ahora tiene sensación, va y se sienta. Entonces, esto va de la mano, esto no es ni urinario ni fecal, es todo lo mismo. En el tratamiento, todo paciente, el tratamiento es tanto para la micción como para la defecación. Y para terminar, les traje un caso clínico, ¿sí? Que es una paciente de 3 años y medio de edad, en proceso de control de esfínteres, refieren que es constipada y presenta febrícula e irritabilidad. Van a una guardia donde le hacen una orina completa, un sedimento patológico y urocultivo positivos. Le indican un tratamiento antibiótico durante 7 días y el pediatra de cabecera lo deja con profilaxis antibiótica y le pide una ecografía, que es normal, y una cisturetrografía. La cisturetrografía, como ustedes pueden ver, tiene un reflujo pasivo bilateral, ¿sí? Grado 2-3, ¿sí? Empieza con 1 y después 2-3. Y a nosotros nos consulta entonces con esto, ¿no? Con una ecografía normal, con la cisturetro, con un reflujo grado 2-3, paciente asintomática con profilaxis antibiótica. Nosotros le solicitamos primero un centellograma, ¿no? Porque el antecedente del reflujo es muy importante saber con qué función y estoy tratando, y la verdad el centellograma no presenta cicatrices, un 47% y un 53%, y le pedimos una flujometría pensando que me iba a dar muy mal porque tiene 3 años y medio y había dejado las pañales, y en realidad sí me dio mal porque es una vejiga hiperactiva, así que no me dice mucho, pero sí me dijo mucho la ecografía,
¿sí? Porque dejó abundante residuo postmiccional. Después podemos discutir qué conducta tomamos ahora en la discusión. Se los dejo y ahora lo discutimos. Para concluir, la interpretación anatómica del aparato urinario inferior, tenemos que tener los reparos, ¿sí?, de que va cambiando permanentemente, ¿no? Según la edad, según el sexo, según la presencia de patologías, si tuvo tratamientos previos que modificaron la anatomía, o ante un problema anatómico. Que la función del aparato urinario inferior, ¿sí?, es la de almacenar la orina y la de eliminarla al exterior, cuando es conveniente, y que esta micción es el resultado de una coordinación entre la vejiga, la uretra y el piso pélvico. Depende de la integración y de la integridad orgánica de todo el tracto urinario y también neurofisiológico. Y cuando esta coordinación se interfiere o se impide un buen vaciamiento o una mala relajación, durante su llenado o durante su vaciado, es ahí entonces cuando empiezan a ocurrir todo lo que nuestros pacientes traen como incontinencia, infecciones, constipaciones, etc. Bueno, muchas gracias. Bueno. Excelente, Edurne. La verdad que una charla excelente. Estoy así medio que, fíjate que miro por un lado, estoy para el otro, porque estoy con mi celular conectado para que me pueda ver la cara, me parece una falta de respeto hablarte sin verte, pero bueno, la tecnología me jugó una mala pasada hoy, mirá que soy tecnológico, pero bueno, sigo renegando con la cámara y no la puedo conectar. Así que muchísimas gracias y te pido disculpas por esta desprolijidad. Bueno, Edurne. Olvídate. Un millón de gracias, quiero felicitarte porque ha sido una charla excelente, muy instructiva, queda poco margen para preguntas, porque ha sido extremadamente clara en tu conferencia. No sé si están apareciendo algunas preguntas, pueden mandarlas por el chat, obviamente, pero bueno. Si quieren, le respondo el caso clínico. Ah, por favor, sí. El caso clínico nos vino derivada para tratarla, en realidad. Es una paciente de 3 años y medio que estaba empezando el control de esfínteres. Es un caso de todos los días para nosotros, por eso lo traje, porque nos pasa muchas veces que en este es el momento de que muchos hacen tratamiento endoscópico de este reflujo vesiculolateral grado 2 y 3, ¿sí? Porque lo encontramos, porque lo diagnosticamos y porque todos sabemos que el reflujo se puede tratar endoscópicamente. Pero la verdad, el estudio de esta paciente nos generaba otras cosas, ¿sí? Con un centello normal y la verdad muy constipada y con un gran residuo postmiccional, lo primero que hicimos es no tratar el reflujo, hicimos un gran tratamiento de lo que es la uroterapia, ¿sí? Y la verdad, fuimos controlándola y no necesitó un tratamiento del reflujo. Entonces, lo importante es valorar cada paciente en particular y valorarla dentro de un conjunto de situaciones, ¿sí? Porque nosotros nos ha pasado a nosotros en el hospital italiano inyectar reflujos y que nos ha ido mal porque no estudiamos todo el contexto de estos pacientes, ¿no? Porque creemos que voy al reflujo y hay muchísimos pacientes con reflujos que hoy tienen aparejada una disfunción miccional y la tienen desde el prenatal, ¿no? ¿Cuántas pacientes chiquititas de 2 meses hacen infecciones febriles o no? Y tienen una cisturetra normal y no entendemos cómo. Bueno, no sabemos, pueden tener una disfunción miccional que obviamente lo vamos a ver más cuando empiece a controlar esfínteres, pero hay algo ahí que todavía no lo entendemos. Y sí, nos ha pasado tantas veces que, bueno, la evaluación muy importante con un buen examen físico y este diagnóstico de valorar, ¿sí?, su micción es fundamental, porque si yo trato endoscópicamente un reflujo en una paciente, sí, que es retenedora, al contrario, le estoy generando hasta un problema, porque me va a retener, no voy a tratar bien el reflujo y va a empezar con infecciones urinarias a repetición. Entonces es muy importante
¿sí? A dónde va encabezado el tratamiento en estos pacientes. Lo digo porque es casi de todos los días. Sí, indudablemente, totalmente de acuerdo. Esto es algo que estamos viendo y lo bueno es que hemos sido, los que tenemos algunos años, hoy nos planteamos cuántos reflujos habremos tratado necesariamente. Por suerte, hemos ido evolucionando y hemos ido aprendiendo cada vez más, y hoy a nadie se le ocurre pedir una citouretografía, a nadie, a ningún urólogo pediátrico, con toda la información que hemos venido recibiendo, sin hacer un buen interrogatorio del hábito medicinal. Yo creo que eso tiene que estar, es el ABC de cualquier paciente con infección urinaria. Y hemos visto pacientes además que han tenido hidronefrosis severas y que por ahí con corrección de la constipación, con uroterapia y con alguna terapia de apoyo, hemos visto resultados que son asombrosos. Así que bueno, la verdad que es muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, me parece excelente. Bueno, no sé si aparece alguna pregunta. Ahí apareció, perdón Juan, ahí apareció una pregunta. Sí. Te preguntan, Tolterodina, ¿qué presentación estás usando, Edurne? Y también cómo tratar las vulvitis por los escapes de orina. ¿Viste esa nena que viven con vulvitis, y no sabes si muchos de los síntomas que presentan se deben a la vulvitis que tienen o realmente son síntomas de cistitis o de polaquiuria? Que en realidad, como dijiste vos, todo forma parte de lo mismo, pero bueno, ¿cómo tratás de ayudar a estos chicos? ¿Usás algo especial para la higiene o para las vulvitis severas? ¿Y cómo usar la tolterodina? Sí, la tolterodina en realidad es comprimido, no es jarabe, así que hay muchos niños chiquitos que se nos complica, ¿sí? Que no toman jarabe. Así que nosotros siempre, en todo lo que es pacientes disfuncionales que no tienen malformaciones asociadas, tratamos siempre de pensar con dosis muy baja todo lo que es, sí, anticolinérgicos y demás, ¿sí? Porque no sabemos qué puede llegar a pasar si les doy dosis altas de anticolinérgico en un paciente que es retenedor y encima va a retener más. Entonces, somos muy precavidos en empezar con un tratamiento farmacológico sin antes no hacer una uroterapia previa. Y la verdad es fundamental. Nos pasó más de una vez que le hemos dado anticolinérgicos y después no empezó a orinar globos vesicales y entonces todo lo que pensábamos, a ver, lo estoy estudiando por otro lado, tengo que volver, sí, a la base. Así que la tolterodina nosotros lo usamos más, bueno, en pacientes con vejiga neurogénica o en pacientes más grandes, ¿sí? Pacientes de 10, 11, 12 años, empezamos con dosis muy bajas, 5 miligramos, como ustedes saben, y vamos aumentando, pero tratamos de no generar de dosis bien bajas, como placebos decimos nosotros, no como basales, al igual que la oxibutinina, 5 miligramos, ¿sí? O 10 como máximo. No tenemos pacientes disfuncionales con altas dosis de anticolinérgicos, excepto que tengan aparejado otra cosa, ojo, hemos sí, pero tenemos otras patologías asociadas. Vos sabés que eso que estás diciendo, uno le pasa a veces, que por ahí le indica oxibutinina a dosis bajas, a veces 0,1, no 0,2, 0,1 kilo, y el pediatra le acomoda la dosis. Y lo que no entiende que muchas veces cuando vos lo llevaste a dosis terapéutica, que sería 0,2, ¿sí? Te empeoran los síntomas. Si vos tenés 0,1, se mantienen con mejor sintomatología. Sí, pasa. Sí. Algunos pacientes pasa. En algunos, claro, en algunos pasa, entonces la verdad es empezar como en dosis muy baja todos, y hay algunos que les vamos aumentando, pero no de entrada, empezamos de a poco con dosis bajas para ir viendo cómo va evolucionando ese paciente, tal cual, igual, pensamos lo pero mismo. Siempre, y creo que ustedes hacen lo mismo, siempre asociado a uroterapia, si no, no sirve. O sea, siempre. Es como yo le digo a los pacientes, yo les doy la muleta, pero hay que arreglar la pierna. No, siempre, si no, no se los doy. O sea, en eso somos así. Uroterapia bien, alarma en el teléfono, el de los pads. Si no, no hay medicación farmacológica. No hay medicación. Bien. Eso seguro. O sea, bien, va de la mano la uroterapia, si no, no. Y en cuanto a la vulvitis y a la vulvovaginitis, yo hago también urogineco, así que a mí me llegan todas. Y la verdad es muy importante sacar el mito de cómo se pasa el papel higiénico y demás. Lo más importante para la vulvitis también es la no retención, es fundamental. Y después tenemos baños de Malva, baños de Ernest Ross, acá hay un montón de pediatras que eso también lo manejan bien.
La verdad no podemos hacer cultivos en niñas muy chiquititas si no tienen un flujo maloliente, verdoso y demás, que lo hacemos, yo lo hago en el hospital, pero la verdad tengo que ver a la paciente en el contexto general. Cremas, uno trata de no usar muchas cremas en las vulvitis y vaginitis, si las tengo que usar, algún corticoide de bajas dosis, excepto que tenga en alguna vulva de una niña algo como un líquen y demás, entonces ahí juega también la mala pasada de tener un líquen y justamente una disfunción miccional, entonces es el combo, ¿sí?, de estas nenas, entonces ahí usamos cremas más con corticoides. Las cremas con estrógenos, ustedes saben que hoy acá en Buenos Aires no estamos teniendo mucho, así que a veces ponemos un macril o un corticoides. No usar bidet, fundamental en nenas chiquititas, ¿sí? Y tampoco baños de inmersión de larga data, ¿sí? Eso es muy importante porque aumenta, ¿sí?, y genera la anomalía de la flora, entonces genera esas vulvitis a repetición que tenemos todos los días en el consultorio. Hay algunos que dan antibióticos profilaxis o no, a nosotros nos han llegado también. La verdad, la antibiótico profilaxis los urólogos no les tenemos, saben, ¿no? Somos amigos, ¿no?, de la cefalexina profiláctica y del Bactrim, etcétera, pero la verdad, en lo que es una vulvitis y vaginitis la dejamos como para último tratamiento, lo que es la farmacología. Bien. Otra pregunta, mientras si surge alguna más en el chat. ¿Qué opinás efecto pandemia / síntomas urinarios de disfunción? ¿Te parece que aumentó? ¿Te parece que está igual? ¿Cómo te parece que repercute todo esto? No, nosotros en el hospital italiano es como que hay una pandemia de síntomas urinarios disfuncionales. O sea, tenemos una pandemia así, o sea, no podemos más. Es terrible. En el hospital y los que hacemos consultorio afuera también. Es increíble. Los enuréticos que se habían dejado de hacer volvieron a hacerse. Con los disfuncionales, con incontinencia, urgencia. Las urgencias es el actor, la urgencia es el actor. Para mí ya es un tic nervioso. Voy, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. O sea, la verdad me parece que es un síntoma en el cual se exacerbó y nuestros pacientes, es el síntoma que se exacerbó en la pandemia, porque no podemos tener tantos realmente, o sea, estamos con un... repletos Sí. Acá, es terrible. Vos abrís la puerta del consultorio y te entran, sí. y vos decís, no, pero mire, es todo funcional y la gente se pone más loca, y vos le explicás y no le entienden. Bien. Y vos decís, tampoco lo podés medicar a todo el mundo y llenar de estudios, como decís vos muchas veces, que tenés razón, o sea, comparto totalmente. Acá aparece una pregunta que podría estar ligado a esto, es si la consulta psicológica tiene algún beneficio, si la sugerís, porque evidentemente esta pandemia que ha repercutido tanto en el aumento de consulta, en las regresiones de chicos que ven controlados, que eso lo vemos, aquellos que hacemos urología pediátrica, lo vemos todos los días, si la consulta psicológica a vos te parece que tiene algún rol. Miren, a ver, yo creo que sí. Y, por ejemplo, yo tengo situaciones de pacientes constipados e incontinentes fecales que para mí 100% necesito una consulta emocional, psicológica. Realmente se los digo, o sea, me parece que esos pacientes van de la mano de todo lo emocional, ¿sí? Porque por algo es. A lo mejor lo urinario tengo que ser un poco más fino en buscarlo, pero todo lo que es fecal, yo siempre le digo a pediatras y a gastroenterólogos, todo bien, mándenmelos, pero a ver, no es para mí, no es para nosotros. Acá hay otro contexto que lo tienen que ver, sí, desde el punto de vista emocional, no se sientan, no quieren, o sea, y la pandemia generó todo esto. Y en cuanto a lo urinario, sí, si te tengo que decir, cada vez hay más pacientes que necesitan. Nosotros en el Centro de Incontinencia Urinaria y Fecal tenemos, ¿no?, al médico que hace salud mental pediátrica, y que lo vemos en conjunto, ¿no? Y la verdad, hoy casi todos son de ellos. Le digo, es para ustedes, ya. Hacemos en conjunto el tratamiento. Yo no voy a dejar de indicarle la uroterapia y de indicarle la farmacología si se la tengo que indicar, y de indicarle el biofeedback, pero
con solo eso yo no voy a obtener el resultado que quiero obtener, porque creo que hay algo emocional que le está generando también esta conducta, ¿sí? Llamar la atención, algo le pasa, no sé, porque no es nuestra expertise ese. Entonces necesito que alguien lo evalúe, porque a veces pecamos y decimos, no, no es para mí, y es verdad, pero como yo no lo sé, porque yo más de una vez digo, no, esto no es para mí, pero como no soy experta, necesito de la mirada del que es experto. Y me estoy llevando muchas, pero muchas noticias, que son, indudablemente va de la mano de los tratamientos. Cada vez más, la pandemia esto generó un boom, ¿no? Pero creo que cada vez más va de la mano, y para los pediatras es fundamental, sí, que entiendan que todo lo que es esta disfunción miccional y fecal es como la uropsicología, ¿no? Es como una pata nueva de la urología, ¿no? Es la neuropsicología o psiquiatría, pero me parece que va todo englobado, es un conjunto de síntomas y que nosotros lo vemos con la incontinencia, con las infecciones urinarias a repetición, con la constipación y con incontinencia fecal, pero no deja de ser todo un mismo síntoma, me parece. Sí, sí. Alguien dijo alguna vez que la vejiga es más un órgano neurológico que urinario, y también está muy ligado a lo emocional, evidentemente. Así que esta pandemia quizás nos ha dejado una enseñanza en ese sentido, ¿no? La repercusión y esto que vos ves tan dramáticamente, que es el aumento de la consulta, tan relacionado a este sufrimiento, este encierro, a esta falta de sociabilización, a todo el estrés que ha ocurrido. Y otra que, cosa que muy importante. Nos va a dejar una enseñanza, creo. Y otra cosa que quiero decir es que a mí, al consultorio cuando llegan estos pacientes, los padres vienen más preocupados si tuviera una estenosis pieloureteral. O sea, los padres se preocupan más y vienen peores que si tienen una displasia renal o si tienen, no sé, un megaurétero obstructivo. O sea, es como, pero mal. Entonces, lo que tenemos que tratar y entender es que realmente es un síntoma que el tratamiento muchas veces es mucho más largo que un quirúrgico. Porque yo en una malformación o en un tratamiento quirúrgico, entro al quirófano, lo soluciono y ya está. Esto no es así. Entonces, para nosotros, médicos que hacemos este tipo de seguimiento, la verdad, no es de un día, dos. Yo tengo pacientes que a lo mejor 1 año, 2 años, y van y vienen, y van y vienen. Y a mí me encantaría con una cirugía que esto ya está y punto. Y la verdad no. Entonces, acá la importancia es el seguimiento que tengamos y nosotros relajarnos un poco y decirle a los... Yo siempre le digo a los pacientes, miren, nosotros nos encanta operar. Esto no es quirúrgico, que entro a quirófano y lo solucioné. Así que esto es largo y es importante que lo entiendan. A mí me pasa con el biofeedback, que creen que es la panacea, y está buenísimo, y la verdad, mejoran muchísimo, pero no mejoran en la segunda sesión, mejoran en la sesión 16. Y eso es importante que lo entiendan, porque esto, al ser conductual y hacer algo que me interfirió en algo que venía bien, ¿sí? Desde la funcionalidad, tengo que volver atrás. Y ese volver atrás es tiempo. Es más fácil reeducar que educar. Sí, ¿entendés? Tal cual. Es mucho más difícil cambiar todos los hábitos que el otro. Hay un pediatra nos plantea que es cierto que es muy difícil el tema de los cambios de los hábitos en la familia. O sea, las dietas no son para nada ricas en fibra, son todas con carbohidratos, no toman agua los chicos, y bueno, que eso también es difícil incorporarlo. A eso asociado a los cambios de hábitos, que a ellos también les es difícil justamente manejar a estos chicos. Pero bueno, es lo que dijiste vos, hay que tener paciencia y es largo. Sí, es largo y unámonos entre todos. Yo trabajo mucho con pediatras gastroenterólogos porque trabajamos así, entre todos, y tenemos un equipo de salud mental que también nos vamos asesorando, porque nosotros hemos entrado a quirófano a hacer endoscopías pacientes que uno cuando lo interroga bien decís, no, a ver, no tenía nada en ese cuello, no tenía nada en esa uretra, o sea, venía por otro lado, ¿no? Pero cuando uno va, siempre le queremos buscar lo urológico, anatómico, y no, va por otro lado. Bueno, todo esto, la importancia, ¿no?, de trabajar en equipo como ustedes lo hacen y nosotros también. Muy bien. ¿Hola, algún comentario?
Te hago una consulta, Edurne. Sí, en parte, algo comentaste. ¿Cómo manejar el tema de los tiempos? Si bien dijiste que la uroterapia es la base del tratamiento, ¿cuándo decís hasta acá llego con uroterapia, esto no está resultando, paso al tratamiento farmacológico? ¿Cuánto tiempo una vez que lo implementás? Porque a veces uno también trata de hacer las cosas bien de librito, por decirlo así, y la ansiedad de los padres, la ansiedad de los chicos, dependiendo de la edad, también juega un papel importante para la resolución de los síntomas. Entonces, si bien uno trata de transmitirle que está bueno, que no tenga nada orgánico, pero ya meternos en el campo de lo funcional es todo un tema. ¿Cómo lo manejan ustedes a eso? Mira, yo fui cambiando mucho de todo, de lo asistencial, ¿no? Al principio era mucho más cuidada, la uroterapia, y hoy no, la verdad. Porque para mí la uroterapia es como el tratamiento casi de por vida en un paciente, ¿no? Que lo tendríamos que hacer todos nosotros. Yo tampoco me di cuenta cómo voy al baño, cada cuántas horas y demás. Entonces me parece que cambiamos en eso. La verdad, yo hago bien uroterapia 1 mes, 2 meses, ¿sí? Y los cito a control, y ahí los reevalúo. Los reevalúo con un interrogatorio, con una cartilla miccional, y vamos viendo. Y veo la calidad de vida que tiene ese paciente, porque fundamentalmente calidad de vida. Es un paciente de 7 años que va al colegio, que la verdad la incontinencia le molesta y demás. Bueno, ahí voy viendo desde una cartilla nueva para ver si hay un cambio, ¿no? En su actitud, en su conducta, y si realmente sigue con eso, ahí ahora voy mucho más rápido con el tratamiento farmacológico. Antes no iba tan rápido, antes me costaba un poco más, ahora ya no, la verdad. Porque sé que la uroterapia no es que termina con el tratamiento farmacológico, la uroterapia sigue. Entonces, ahí pienso en la calidad de vida y en la edad. Como yo dije, nuestros pacientes son distintas edades y sexo, no es como un adulto que tengo, nada, ya 20 lo mismo que 24 o 30, o sea, la diferencia es en qué edad tenemos ese paciente para ver, va al colegio, va al club, Entonces es muy importante pensar en eso. Yo antes, uroterapia de larga data, hoy, ya a los 2 meses, Jorge, si viene y mejora un poco la uroterapia, le doy como dosis, ¿sí?, de oxibutinina o tolterodina, lo que tenga de baja, y en algunos también doy biofeedback, ¿sí? Entonces es como que voy ya con todo, voy mucho más rápido en el tratamiento. Bien. Bueno. Sí, antes era más quedada. Gracias. Ahora ya ¿Alguna no. pregunta? Ya terminamos, No. vamos cerrando. ¿No? Primero felicitarte, Edurne, muy buena charla. Excelente la charla, muy didáctica, muy clara. Segundo, me parece que esto es una enfermedad o un problema más que una enfermedad, es un problema que vino para quedarse, dada la sociabilización de nuestra sociedad y de todo, y que esto antes no se veía, no era tan frecuente o no lo interrogábamos tanto, y ahora, dado a que el padre trabaja, la madre trabaja, el niño queremos que controle los esfínteres tempranamente, creo que hay que revisar también eso, si estamos muy exigentes sobre el niño, que antes no lo teníamos, que dejábamos que orinara donde le quedaba cómodo, si se tenía que agachar, se agachaba, se ponía en cuclillas, no le dábamos demasiada importancia, y este síndrome disfuncional me parece que forma parte de esta sociedad actual y que antes no existía porque los padres no eran tan exigentes con nosotros y se veía menos, y ahora cada vez lo ven más frecuentemente en nuestros consultorios. Entonces las terapias se hacen más largas y yo le digo muchas veces, más que una enfermedad grave, es un problema que lo vamos a tratar de resolver, donde el órgano de choque puede ser la vejiga o la uretra, donde el niño lo descarga de forma emocional o no lo aprendió a manejar bien y eso le está trayendo un trastorno en su vida. Por eso, bueno, viene muy bien esta charla y me parece que hay que apuntar a todo lo que está diciendo vos con muy buen criterio, Edurne. Gracias, Horacio, gracias. Comparto totalmente los conceptos que has vertido, la verdad que muy bueno, muy ilustrativo para todos, y bueno, creo que los pediatras tienen que también empezar a conocer, o sea, conocen mucho indudablemente, pero esto creo que va a ser muy provechoso porque también nos va a permitir un poco hablar el mismo idioma con ellos, y un poquito de la intención de estas charlas apunta a todo eso. Así que bueno, contento con la participación y excelente tu exposición. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa ya saben, acá estoy, le piden a
a José, a Juan, a Jorge o a Horacio mi teléfono, mi mail y lo que quieran para cualquier consulta que estamos. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, Edurne. Chau, Muchas gracias. gracias. Muchas Chau, gracias. chau. Nos vemos.